¿A qué especialista va? Endocrinólogo. A un endocrinólogo. Y después el endocrinólogo lo deriva ¿a dónde? A un psiquiatra. ¿Ya? Le coloco aquí oligomenorrea. Entonces dice oligo poco, menorrea flujo menstrual. La mujer se vuelve festiva. ¿Ya? ¿A dónde va? Al ginecólogo primero y luego al endocrinólogo. ¿A dónde va? Al endocrinólogo, obligatorio. ¿Ya? Por ejemplo, vitíligo. Vitíligo. ¿Qué es el vitíligo? La La despigmentación zonal de la piel. ¿Ustedes creen eso del daño que le dan heces de sapito negro, de sapito blanco? ¿Creen eso? No. ¿Qué es el vitíligo para ustedes? Cuando por estrés pierdes los melanocitos y no produces la melanina y acabas con una zona sin melanina en la piel. Bueno, lo bueno que has dicho tú por estrés. ¿A dónde irían cuando tienen vitíligo? ¿Al ginecólogo? Dermatólogo. ¿Al dermatólogo? Sí sé que el problema es endocrino. Endocrinólogo. Al endocrinólogo. ¿Por qué razón? El vitíligo está asociado al síndrome de Addison. Y Addison es hipofunción del eje HHA. ¿Qué significa eje HHA? Hipófisis, hipotálamo, adrenal. ¿Ya? ¿Ven? Entonces, ¿qué estudiamos en la endocrinología? Todo lo relacionado con las hormonas y sus glándulas. Lógico, hormonas y glándulas. Y si yo les digo, la piel es un órgano endocrino, ¿qué me dicen ustedes? Sí. Cierto, la piel produce la D3. ¿Y de dónde viene la D3? Del colesterol. Y el sol, ¿no?, produce una hormona en piel. ¿Cómo se llama esa hormona? La 1,25-dihidroxicalciferol, más conocida como la D3, que es la calcitriol. ¿Y para qué sirve esa D3? ¿Para qué sirve? Sirve para la absorción de calcio. ¿Ya? ¿Y dónde absorbo calcio? En el duodeno y yeyuno. ¿Y para qué absorbo el calcio? Para mineralizar los huesos. ¿Ve? ¿El sol es importante o no? El sol es importante para absorber todos los minerales de nuestro cuerpito. ¿Bien? ¿Qué mineral ustedes conocen que es importante para el cuerpo? Que lo hemos estudiado en la anterior fase. El hierro, ¿no? El hierro es importante para formar ¿qué? Hemoglobina. ¿Y la sangre roja por qué? Por el hierro. ¿Quién regula el hierro? La exidina. Bueno, aquí vamos a ver todo. Por ejemplo, ¿los huesos tienen función endocrina o no? Sí, lo que hacen los huesos es producir la OPG. ¿Quién es la OPG? La osteoprotegerina. ¿Y quién estimula la producción de osteoprotegerina? Los estrógenos. ¿Ya? Y cuando la mujer, ¿quién produce estrógenos? ¿El ovario o los folículos ováricos? Los folículos ováricos. Los folículos ováricos. Una mujer de 60 años tiene ovario, pero no produce estrógenos. ¿De quién va a depender la producción de estrógeno de una mujer de 60? De su grasa, en forma estrona, no la activa. ¿Cuál es la activa de ustedes? La E2. La E2 es la 17 beta estradiol. Pero nosotros tenemos una hormona del embarazo, que también es estrógeno. ¿Cómo se llama la hormona del embarazo? El estriol. El estriol. Entonces, en endocrino, ¿qué estudiamos? Las hormonas y las glándulas. ¿Ya? Las clásicas y las no clásicas.
¿Y qué significa endocrino? Eso es importante. Endo, interno. Interno. ¿Y qué significa interno, Peña y Lillo? Que se desarrolla dentro de un medio. ¿Y cuál es el medio? Sería dentro del cuerpo humano. Dentro. ¿Y el externo cuál sería? El exocrino. ¿Cuál sería el exocrino? No. ¿Cuál sería el exocrino? Las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. ¿Ya? Muy bien. Si ustedes ven las clásicas, tienen la glándula pineal ahí. ¿Cuál es la función de la glándula pineal? ¿Por qué se llama pineal? Porque se asemeja a un pino. ¿Ya? ¿Y qué regula la pineal? La cronobiología. ¿Qué es la cronobiología? Los ritmos circadianos, ultradianos e infradianos. Por ejemplo, ¿cuántos pulsos de insulina conocen ustedes que existen en el ser humano? ¿Cuántos creen? Imagínense que ustedes son una célula, ¿ya? Ustedes son estos, ¿ya? Tienen su membrana, tienen su núcleo. Y los pulsos de insulina son así, miren. ¿Son iguales o no son iguales? No. Y si le quiero dar tiempos, 8, 12, 18. ¿Ya? Entonces, ¿han oído hablar de que el humano debe comer como rey en la mañana? No. Sí. Desayunar como rey y como príncipe, el almuerzo y la cena como un mendigo, ¿no? Como un alumno de medicina, a puro cono, puro salchipapa. Entonces, ¿qué pasa si a la célula le doy estas 3 dietas? La célula vive feliz, ¿ya? Feliz. Pero ¿qué pasa si a las 9 usted come su salchicono? A las 10 una galleta, a las 11 un sublime, y comienzan a estimularlo a... Recuerden que la glucosa estimula la insulina. Glucosa, insulina, el ego. Hay una curva de cinética hormonal. ¿Cuál es? La curva de tolerancia a la glucosa. Le doy glucosa y quiero ver cómo va el pulso de glucosa e insulina para ver si es diabético o no es diabético. ¿Sí? Y la estática es dosar insulina. Entonces, para valorar la endocrinología, nosotros hacemos ¿qué? Uno, estático, sacar sangre y ver cómo está la hormona. Y si no, veo evolución, cómo va durante el día. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa si yo estimulo ya no 3, sino 6 o 9 veces? Cada rato, ¿cómo? ¿Qué pasa con mi célula? ¿Se altera o no se altera? Se altera. ¿Y qué hace ella? Aparte de morir, ¿qué hace? ¿Qué haría? A ver, ustedes son células, ¿qué haría? ¿Le mete candado para que no entre la glucosa o no? Sí, eso es lo que hace la célula. Lo que hace es resistencia a la insulina. ¿Y cómo se llama la enfermedad que es resistente a la insulina? Diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué diferencia hay con la diabetes tipo 1? Que en la 1 por problema inmunológico no produzco insulina. En cambio la 2 produzco insulina y todavía más de lo que debo producir. Pero ¿qué actúa? No actúa. No actúa. ¿Y qué va a pasar? En mi lecho vascular, aquí tengo mi lecho vascular. Este es intersticio y acá está mi lecho vascular. Esto es el LEC, medio interno, LEC. Y esto es el medio intracelular, este es el LIC. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a tener en demasía acá? Una molécula que lo voy a llamar glucosa. ¿Ya? ¿Qué pasa con esa glucosa? Si se eleva la glucosa y no la puedo utilizar, se sigue acumulando. ¿Y qué va a pasar? ¿Ah? Uno de los mecanismos es que ese azúcar se vuelva grasa. ¿Ya? Aparte de ello, ¿qué produce? ¿Habrá problemas osmóticos o no?
¿Sí o no? ¿La glucosa es un soluto o no es un soluto? ¿Sí? Entonces, ¿va a entrar agua o va a salir agua del lecho vascular? Ah, si aumentan los molaridad acá, porque este es un soluto. ¿Va a salir agua o va a entrar agua? Acuérdense que es osmosis. El agua va donde el mayor soluto. Entonces quiere decir el agua va aquí. ¿Y qué va a pasar si yo tengo exceso de volemia, hipervolemia? ¿Va a haber poliuria o no va a haber poliuria? ¿Qué es la poliuria? ¿Ah? Menciona mucha pérdida de agua. ¿Producto de qué? ¿Por la sobrecarga de qué? De glucosa. ¿Va a haber sed? No va a haber sed si estoy perdiendo agua. Sí, eso se llama polidipsia. Y la otra P viene a ser la polifagia. ¿De qué dependo yo para alimentar esta célula? Dependo del centro, de dos centros aquí. ¿Ya? En el núcleo acuato tengo un centro que lo llamo anorexigénico, saciedad. Y un centro que lo llamo orexigénico, apetito. ¿Quién regula en corto plazo? La insulina. Lo que hace es estimular este e inhibir este. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de control del hambre con la insulina? Si sé que postprandia se libera la insulina y es la hormona de la abundancia. Cuando yo como, aumento insulina. ¿Hay hambre o no hay hambre? No habría hambre, porque lo que estoy haciendo es estimular la saciedad e inhibiendo el apetito, el orexigénico. Pero tengo un problema acá con el diabético. Ya las células se hicieron resistentes a la insulina. ¿Registra o no registra que comió? No registra. Y tenemos la otra P. ¿Cómo se llama la otra P? Polifagia. Y la otra P, la última, la 4, es la polineuropatía. ¿El diabético registra dolor o no registra dolor? No registra dolor. Por eso hay un signo del diabético, el pie diabético. Si el diabético calzaba 42, debe 44. Por mal retorno venoso, sus pies se hinchan. Y como no registra dolor, cuando va a ver, el dedito está gangrenado. Y lo único que le queda que es corticoflexión. Regresa dentro de 2 meses el pie. Dentro de 2 meses la pierna. Y dentro de 2 meses el muslo. Se cansa por ahí, al otro miembro ya hizo insuficiencia renal, se murió. Entonces, uno de los grandes problemas para la sociedad, ¿cuál viene a ser? La diabetes, peor que el cáncer, porque ¿qué provoca? Disfunción multiorgánica. ¿Qué quiere decir disfunción multiorgánica? Que todos los órganos son afectados, todos. No hay uno que se salve. ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien. Entonces, ¿qué es la glándula pineal? ¿Les he dicho? ¿Con qué está relacionado? Con los ritmos biológicos. ¿No? Lo que más he estudiado la pineal es con los ciclos de vigilia y sueño. ¿Cuándo ustedes despiertan, señores? A ver, Álvarez, dime, ¿cuándo tú despiertas? ¿Eres casado o soltero? Soltero, ya, muy bien. Pero te vas a casar, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuándo despiertas tú? ¿Cuando hay luz o cuando no hay luz? Cuando hay luz. Entonces, inmediatamente en el núcleo supraquiasmático se expresa una proteína, núcleo supraquiasmático. Se sintetiza la clock. ¿Han oído hablar de la clock? ¿La proteína reloj? ¿O no han leído? Nunca han escuchado eso. Nunca, ya. Entonces, para despertar, yo libero clock. Y esa clock me estimula histamina. Y la histamina estimula el bulbo raquídeo, liberando adrenalina, noradrenalina, liberando serotonina, 5-hidroxitriptamina y acetilcolina. Esto me hace despertar, pero es mediado por la histamina. ¿Y cuando ustedes toman un antihistamínico? Cuando tienen alergia. ¿Los manda a dormir o no los manda a dormir?
A veces. Los principales choques se producen por los antihistamínicos. Están manejando, ¡pum!, se duerme y se chocan y se murieron. Entonces, nunca uno debe tomar un antihistamínico y manejar. Pero hay dos que yo recuerdo que me decían que había uno que sí te hacía dormir, creo que era la loratadina, y hay otro que no te da mucho sueño. Bueno, todos son Antihistamínico. antihistamínicos. ¿Ya? Antihistamínicos. Tiene la cetiricina, que ese te hace dormir más. Pero tiene la loratadina, que te hace dormir, pero te hace dormir menos. Menos efecto sobre el sueño. ¿Ya? Pero también es antihistamínico. Y cuando yo despierto con la glándula pineal, la pineal que libera melatonina. ¿Ya? Y cuando yo libero melatonina, ¿cuando hay luz o no hay luz? Cuando no hay luz. Acá era la luz y aquí no luz. Libero melatonina. ¿Y la melatonina? ¿De dónde viene la melatonina? ¿De dónde viene? ¿Ah? Viene de la serotonina. ¿Y de dónde viene la serotonina? Del triptófano, aminoácido esencial. ¿Qué significa aminoácido esencial? ¿Lo puedo sintetizar o no lo puedo sintetizar? ¿Cuántos aminoácidos esenciales tiene el cuerpo humano? Bioquímica es eso. 10. ¿Cuántos aminoácidos forman proteínas en el cuerpo humano? 20. ¿Cuál es la proteína que debo consumir que tiene los 20 aminoácidos para formar proteínas? ¿Sabe o no sabe? La ovoalbúmina. En Chile, Argentina, Brasil, tiene la costumbre en el desayuno comer siempre 2 huevos. El que ha viajado a Chile sabe eso. Bueno, yo hice mi maestría en Chile, por eso es que sé que ellos utilizan 2 huevos. Y la base está ahí. Tengo todos los aminoácidos para poder fabricar las proteínas. Un vegano, ¿qué es un vegano? El vegetariano es un extremista. vegetariano completo, no es ni ovo-lacto vegetariano. ¿No? El ovo-lacto vegetariano consume lactosa, consume huevo, leche y huevo. Pero los veganos no consumen ni leche ni huevo, porque es de origen animal, tan solo puro vegetal. Ellos tienen problemas para dormir, porque no tienen triptófano. ¿Hay un vegano acá? No. Paganos. Pérez y Lillo es pagano. Bien. ¿Quién es la directora de todo esto, de toda esta orquesta? ¿Quién creen que sea? El hipotálamo. El hipotálamo maneja todo. ¿Y quién es la directriz? ¿Quién es la directora de todo? La hipófisis. Hace un sistema paracrino de regulación sobre todo esto. Y a veces se habla del sistema neuroendocrino. ¿Por qué le dicen neuroendocrino? Porque está asociado el sistema nervioso con el endocrino. Pero ahora están hablando de la psicoinmunoneuroendocrino, quiere decir que todo está interaccionado. Entonces, ¿será básico estudiar la endocrinología o no? Sumamente importante. Bueno, acá tengo una glandulita más. ¿Cómo se llama esta glandulita? La tiroides. Imagínense, por ejemplo, yo tengo oligomenorrea, tiene una alumna. ¿Cuál es el primer problema? ¿Es en el ovario el problema o es en la tiroides? ¿Dónde creen que sea? El problema frecuentemente es problema de tiroides. ¿Ya? Tanto en hombre como en mujer. Lógico, el hombre no menstrua, pero también una causa de esterilidad es por tiroides. De ahí tengo 2 sombreritos acá. ¿Cómo se llaman estos 2 sombreritos? La suprarrenal. ¿Cuánto pesa una suprarrenal? 5 gramitos pesa. Pero es muy importante esa glándula. Por ejemplo, ¿yo puedo vivir sin órganos sexuales, sí o no? Sí. Sí, sí, normal. Pero si no tengo suprarrenal,
ahí sí no puedo ni regular mi volumen de sangre, ni mi presión arterial, no me puedo defender. Es un problema tremendo, porque es de vital importancia. Igual la glándula tiroidea. Tengo otra glandulita acá. ¿Cómo se llama esta glándula? El quimo. El quimo. ¿El quimo evoluciona o involuciona? Involuciona. Hasta los 13 años crece, 30 gramitos, y el decano no tiene ni timo. ¿Por qué? Porque involuciona. ¿Y por qué es importante como un órgano endocrino? Aparte de madurar los leucocitos ahí, ¿qué leucocitos maduran ahí? Linfocitos T. Los linfocitos T, ahí se programan, los CD4, los CD8, pero producen la timosina, es una hormona. ¿Qué es la timosina? Estimula la diferenciación secundaria del sexo. Entonces, los rasgos fenotípicos del hombre y la mujer están aquí, no tan solo este ciclo ovario, aquí está, por la timosina. Y bueno, ya tenemos acá el sexo fuerte, la mujer, y acá está el hombre, el sexo débil. Veamos los ejes. Esto es lo que vamos a estudiar en endocrino, los ejes. Entonces, ¿qué liberamos nosotros en el hipotálamo? Liberamos hormonas liberadoras e inhibidoras. ¿Ya? ¿Qué significa hormona liberadora? Por ejemplo, vamos a colocar aquí hormona liberadora y hormona inhibidora. Se producen 4-2. Así, ¿ya? Por ejemplo, veamos aquí con la prolactina. PRH, ¿qué significa? Hormona liberadora de la prolactina. Este es vertido al sistema portihipotálamo hipofisial y actúa sobre la hipófisis, liberando ¿qué? Prolactina. ¿Quién regula la liberación de prolactina? Su contraparte. ¿Cuál es la contraparte? La hormona inhibidora de la prolactina, que vendría a ser ahí, VIH. ¿Y quién es la hormona inhibidora de la prolactina? La dopamina. ¿Ya? La dopamina. ¿Y qué hace la prolactina? Va a estimular las glándulas mamarias para eyectar leche o para producir leche. Para producir leche, no eyectar. ¿Quién estimula la eyección de leche? Oxitocina. Muy bien. Pero no es su función primaria esa. Su función primaria de la prolactina, ¿cuál es? Está asociado con las gonadotrofinas. ¿Cuáles son las gonadotrofinas? La FSH y la LH. ¿Qué viene a ser la FSH? La folículo estimulante, bien digo. En hombres, ¿qué estimula en el hombre la FSH? La espermatogénesis, eso es. Y en la mujer, ¿qué permite? Madurar los folículos. Bien. En la LH, ¿qué produce en el hombre? Estimula las células de Leydig. ¿Para qué estimula las células de Leydig? Para producir andrógenos. ¿A partir de qué? De colesterol. ¿Ya? A partir de colesterol. Y en cambio en mujeres, en la TEC interna que estimulo, la producción de androstenodiona. Y esa androstenodiona se va a la célula granulosa y produce estrógenos. Eso vamos a ver con detenimiento, lo único que estoy haciendo es un resumen tan solo. Entonces, ¿se acuerdan el up y down regulation? ¿Se acuerdan o no? Cuando el hombre tiene ginecomastia, ¿es fecundo o es estéril? Estéril. Estéril. Cuando la mujer amamanta y hay hiperprolactinemia, ¿puede haber ovulación? No. Si el eje está intacto. Pero si la mujer que está dando el lactar tiene un marido acosador, el loco del martillo, ¿no? El loco del combo, ¿será efectivo el control tal de lactar y no ovular? Ya no funciona el eje. Por eso que hay mujeres que están amamantando y ya están embarazadas. ¿Me entendieron o no? Normalmente no haber embarazo, pero por estrés ya se deja el bloqueo. Otro eje que ven ustedes acá, TRH, TSH, tiroides. Ese es eje
HHT. Entonces, a nivel del hipotálamo que libero, la TRH. ¿Qué significa TRH? Hormona liberadora tirotrópica o tirotrofa. ¿Y qué es TSH? Hormona estimulante de la tiroides. Y bueno, acá se producen 3 hormonas. La T4, que viene a ser una prohormona, es inactiva. La T3 es la activa y la T3 reversa es inactiva. La pregunta es, ¿por qué el organismo producirá una hormona inactiva? ¿Cuál sería la razón? A ver, juguemos un punto para la tercera fase. A ver, fíjense, gánense puntos. Por si produce un exceso de hormona y para que más bien como que detenga la producción. No. A ver, alguien más. Haga lo que se llama el feed forward. ¿Qué es el feed forward? Antes de. Sin estímulo ya estoy estudiando antes de. Entonces, si tienen la clase, prefiero yo leer, que iba a venir a hablar el doctor y yo agarro y intervengo y gano puntos. A ver, ¿alguien? Nadie. ¿Con qué se asocia la función de las hormonas tiroideas? Está asociado a metabolismo, crecimiento, desarrollo. El metabolismo, producción de ATP y producción de calor, que son 2 cosas distintas, ¿ah? Pero ambos se producen en la mitocondria. Bien, entonces, ¿qué es calor? ¿Qué es calor? ¿Ah? Claro, es un tipo de energía, pero ¿puedes hacer un trabajo con ese calor o no? No lo puedes hacer. Esa es la entropía, el desorden energético. Pero ¿debo mantener calor en mi cuerpo para no morir? Sí. ¿Quién se encarga de producir ese calor? La glándula tiroidea. ¿Quién cursa más con intolerancia al frío, el hombre o la mujer? Mujer. La mujer, si no, pregúntale a la suegra. Suegrita, ¿tiene frío? Te puedo apapachar. Las mujeres tienen más frío. ¿Por qué razón? Porque tienen problemas en la tiroides. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría si al testículo, que debe tener 35.5 grados, lo llevo a 37 grados, 39 grados? Esterilidad. Lógico. Los pantalones que usan los alumnos, los pitillos, esos suspenden el escroto o la ingle y su testículo adquiere la temperatura del cuerpo, del eje del cuerpo. ¿Cuánto es la temperatura del eje del cuerpo? 37.5. Y cuando vayan a dar semen, ahora que viene la práctica, es un cementerio, da ganas de llorar. Porque es un producto del pantalón. Puro muerto, puro muerto. Entonces, en el testículo, ¿habrá hormona tiroidea o no? Sí, en todo el cuerpo. Es pleiotrópico, se llama así, las hormonas que actúan en todas las células. ¿Ya? Se llama pleiotrópico. Pregúntele exámenes eso. ¿Ya? ¿Qué es pleiotrópico? Que actúa en todas las células de mi cuerpo. Entonces, ¿qué pasaría si mi testículo se enciende? Se mueren todos los espermatozoides. ¿Se acuerdan cuál era el triángulo de la muerte? No. ¿Cuál era el triángulo de la muerte? No. Yo les dije acidosis, ¿se acuerdan? Hipotermia y SIT. ¿Qué era el SIT? Coagulación intravascular diseminada. Entonces, ¿mantener la temperatura es muy importante o no? Lógico, porque si no, me muero. ¿Aumento o bajo? Si aumento, convulsiono y me muero. Y bajo, también me muero. De tal manera, quien se encarga de esto viene a ser la hormona tiroidea. Pero no me conviene tener la T3, porque va a aumentar el calor. En una placenta, imagínense,
La mujer está embarazada y en la placenta hay hormona tiroidea porque quiero que haya sinaptogénesis en el embrión. Necesito eso. ¿Y qué pasa si es que no tengo alguna tiroidea? Retraso mental. Ese es el hipotiroideo, el cretino. Pero no me conviene tener esta. La que me conviene es tener la T3 reversa. ¿Para qué? Para que no aumente la temperatura de la placenta. También el sistema inmunológico. En el cerebro también tengo la T3 reversa. ¿Qué pasaría si mi temperatura de mi cerebro sube? Convulsiona. Convulsiones. Por fiebre, convulsiones. ¿Se acuerdan de ser lo termorregulador o no? El homosexual que les hablaba. El hipotálamo anterior se enfría y el hipotálamo posterior se calienta. ¿Cómo se enfría? Evapotranspiración, conducción, convección. ¿Cómo se calienta? Activar el eje tirotropo, el HHT. Para que funcione bien la glándula tiroidea, ¿qué necesitamos? A ver, si yo les coloco aquí para el funcionamiento de la hormona tiroidea, necesito, miren, el yodo, ¿cierto o no es cierto? Sí. Necesito cromo, necesito cobalto, gracias, cobalto, necesito selenio, necesito yodo con selenio, yodo con cromo, yodo con cobalto. ¿Cuál es la respuesta correcta? Yodo con cobalto. No. Selenio. Yodo con selenio. El selenio a veces es la causa por la cual se da el hipotiroidismo. Una mujer dice, ¿por qué engordo si como poco? Porque tienes una hipofunción de la glándula tiroidea. Lo que te falta es selenio. Y ustedes, las señoritas, consumen brócoli para no envejecer y para bajar de peso. ¿Ya? Pero ¿saben qué es el brócoli? Es antitiroideo. Tiene goitrina. Y la goitrina inhibe la producción de hormona tiroidea y aumenta de peso corporal. ¿Ven? ¿Es una paradoja o no es una paradoja? Sí. Así que sigan comiendo su brócoli, su repollo, su col. Y van a aumentar de peso. Porque lo que están haciendo, ¿qué es? Inhibir el metabolismo. ¿Por qué? Porque estoy inhibiendo las hormonas tiroideas. Es tan simple, es tan bonito. Otro eje. El eje del estrés. Este es el eje HHA. El hipotálamo que libero, la CRH. ¿Qué significa CRH? Hormona liberadora corticotrofa. Vertida al sistema portihipotálamo hipofisiario y actúa sobre la hipófisis produciendo la ACTH. ¿Qué es la ACTH? La adrenocorticotrofa. Y esta actúa sobre la glándula adrenal produciendo cortisol y adrenalina en médula adrenal. Este eje es vital. Es el eje del estrés. Pero ¿qué pasa si en fracción de segundo lo activo y en fracción de segundos se desactiva? Van del on, off. Así funciona. Pero si ustedes se quedan enchufados, ya no va a ser estrés, sino va a ser diestrés. ¿Y cómo se manifiesta en el cuerpo? Con depresión. Primero un burnout, síndrome del quemado, y después con depresión. La nueva enfermedad del siglo XXI, ¿cuál es? Estrés. La depresión. ¿Y cómo combato la depresión? Sertralina. ¿Qué hago? Libero serotonina. Y el análogo farmacológico viene a ser la fluoxetina, más conocido como sertralina. ¿Y qué hace la sertralina? Es un inhibidor de la recaptación selectivo de serotonina. Si yo les digo, ¿dónde se produce la sertralina? En el 90% de sertralina que tengo, perdón, no sertralina no libero, sino serotonina. ¿Dónde yo libero más? En el cerebro, en el corazón, en el riñón o en el tracto gastrointestinal, y faltan datos. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Ah? Muy bien, en el tracto gastrointestinal. ¿Saben que nosotros tenemos una microbiota, sí o no? Sí. Nosotros tenemos más bacterias que células. Por cada célula que tenemos 10 bacterias. Y esas bacterias
nos condiciona la respuesta inmunológica, nos condiciona a nuestra conducta, nos condiciona para el metabolismo. No han hecho gastro, pero les voy a decir algo importante. El tubo digestivo del humano o de cualquier individuo, hombre o mujer, mide 9 metros. ¿Ya? Y está de 2 días a 3 días está el tránsito desde que ingieren hasta que defecan. ¿Ya? ¿Cuánto defecan ustedes? Es bonito eso del gastro, ¿ah? ¿Cuánto defecas? A ver, Vázquez. ¿Lo has pesado o no lo has pesado? Promedio el humano son 200 a 250 gramos. ¿Cuánto de agua se pierde en las heces? Eso sí sabe. Fisiología, la fase 1. ¿Se acuerdan cuánto era? 10%. No, mucho sería 10%. 5. En volumen, en mililitros, ¿cuánto? Sí, pregunta el examen, creo que les preguntaba ahí. 50 mililitros. No, un poquito, ya estarías constipado, tendrías ahí heces duras. Es de 100 a 200 mililitros, ¿ya? Entonces, el tránsito para que llegue al colon, acá, llega esto en unas 12 horas, ¿ya? 12, promedio, entre 9 y 12 horas. Pero donde permanece días es acá, en el colon. ¿Y qué tenemos en el colon? Bacterias. Bacterias. Pero ¿cómo se llama el...? Porque ahí en el colon va a llegar el quilo. Pero que cuando llega el kilo, porque recuerden, se forma bolo en boca. Llega al estómago como bolo, pero se convierte en quimo. Y el intestino, para que pueda absorberse, se vuelve kilo. Y el kilo que llega al colon ya no se llama kilo, se llaman heces. ¿Ya? Heces. Entonces, lo que yo tengo acá son heces. Y permanece ahí 2 a 3 días. ¿Por qué debería permanecer 2 a 3 días ahí? Para absorción. Para que se dé, ¿qué se dé? La actividad de la microbiota. ¿Y qué han descubierto? Que el origen de las enfermedades autoinmunes tiene que ver con nuestra microbiota. Y están haciendo trasplante de microbiota de paciente sano a un paciente enfermo. ¿Me puede entender o no? Están haciendo como decir, un trasplante de heces, ese tema correcto, de un paciente sano a uno enfermo. Y esto está en boga, es masivo esto, ya lo están haciendo aquí en Arequipa. Nosotros entonces somos más bacterias que células. Por cada célula humana tengo 10 bacterias, pero debo mantener mi flora bacteriana para estar sano. Y ahí se producen interleucinas, neurotransmisores, se producen hormonas, es increíble. Bueno, entonces estábamos en el estrés acá, ¿no? CRH, ACTH es el eje HHA, el eje del estrés. CRH, ACTH y el cortisol. ¿Quién es el análogo sintético del cortisol, señores? La dexametasona. Cuando descubren en el año 59 la dexametasona, los médicos pensaron que encontraron el remedio para todo, porque es un potente antiinflamatorio, ¿ya? Pero tiene sus efectos colaterales. ¿Qué efecto colateral tiene la dexametasona? Lo más importante, inmunosupresión. Si yo consumo mucho dexametasona, voy a tener inmunosupresión. ¿Y qué viene a ser la inmunosupresión? ¿Se acuerdan de la respuesta inmune? ¿Cómo era? O se exacerbaba o disminuía la respuesta inmunológica. Si se disminuye, estoy indefenso para defenderme de todos los noxas. La idea de este eje es siempre la mente positiva, nunca abatirse por nada. Frente a un estímulo agresor, afrótelo, nunca lo evite. El que lo evita llega a depresión y se suicida. Han visto a nuestro amigo Alan García, ¿no es cierto? Él siempre ha sido bipolar, ¿ya? Siempre ha sido, y él consumía litio, ¿ya? Siempre. Y el problema de ellos, ¿cuál es? Es como estar en un ascensor, sube, se obsesiona.
baja, se deprime y está así. ¿Y cuál es el problema de esos pacientes? Que se queda al medio, ven vacío. ¿El vacío existe o no? A ver, es bonito, ¿eh? Hago un círculo acá, ¿ya? ¿Qué tengo acá? El centro, el radio. No. ¿Qué tengo ahí? Acá tengo un vacío. ¿El vacío existe o no existe? Sí existe. Sí existe materia y energía. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Han leído el Big Bang? ¿No han leído? Y sería bueno que lean. Hay un libro de... ¿Cómo se llama este? El genio del siglo XXI, ¿cómo se llama? El que tiene él ya murió. Nuestro amigo... King. No, King no. ¿Cómo? Hawking. Hawking. Stephen Hawking, ese es un genio. ¿No? Un genio realmente. Lean, está ahí en internet. El origen de la Tierra, de las galaxias, ¿no? La teoría del Big Bang. ¿Hace cuánto tiempo hubo ese estallido del Big Bang? Y se creó toda nuestra galaxia, nuestro universo. Hace 13.000 millones de años. La historia de la Tierra, ¿cuánto data? 5.000 millones de años. ¿Cuándo aparece el primer hombre como hombre Homo habilis? Hace 3.000 millones de años. El Erectus, 1 millón de años. El ¿cómo se llama? Australopithecus, hace 800.000 años. El Neanderthals, 400.000 años. Nosotros, 30.000 años. Entonces, historia, bonito es esa historia, hay que leerlo, ver el origen. ¿Cómo era el hombre cuando apareció como Homo habilis? ¿Había fuego o no? ¿Había fuego o no había fuego? No había. ¿Qué comía el hombre cuando apareció en la tierra? Lo que comía era semillas, hojas. ¿Y su estómago era más grande o más chiquito? Era grandote. Por eso, porque no podía ser bípedo. ¿Y cuándo desarrollamos masa cerebral? Con carne. ¿Ah? Cuando el hombre de recolector se convirtió en pescador o cazador. Pescador, cuando comía carne era bruto. Era bruto. Su peso cerebral no llegaba ni a 600 gramos. ¿Cuánto es el peso de nuestro cerebro? 1.400 gramos, de 70 kilos. Porque el 2% del peso corporal es cerebro. ¿Cuánto pesas? 60, ¿no? Más. Digamos de 60. 6 por 2, 1.200. Debe estar con 1.300 probable. Entonces el peso del cerebro de la mujer es un poco menos. Pero no significa que más peso, más inteligente. Mentira, no tiene nada que ver eso. ¿Quién tiene más habilidades, el hombre o la mujer? La mujer tiene ciertas características importantes. No le tiembla la mano cuando quiere suicidarse. Cuando quiere asesinar tampoco le tiembla la mano. ¿Han visto cómo coloca una inyección a la mujer, no? Entonces, ¡pum! El hombre todavía tiembla, ahí está ahí. Bueno, son conductas. Ya cuando lleguen a neurofisiología van a entenderlo. Es bonito eso. Entonces, ¿por qué me he ido por ahí? No me acuerdo. Por el vacío. Por el vacío. No, pero no, te puedo decir lo del cerebro. Cuando el hombre descubre a través de la pesca los ácidos grasos omega 3, ¿cuáles son los omega 3? Ya lo vimos en membrana también. Omega 3, ¿cuáles son? DHA. Muy bien, DHA y EPA. ¿Qué es el EPA? El ácido eicosa pentaenoico. Y el DHA, el docosa hexaenoico. ¿Dónde lo tengo yo eso? El omega 3. El omega 3, ¿pero en dónde? ¿En qué alimentos? ¿Ah? En el pescado. ¿De carne blanca o negra? Negra especialmente. Negra. La negra, un jurel tengo ahí. Una chita, no va a tener en corvina. En corvina es blanca. Pero si no quiero comer pescado, ¿dónde los tengo? ¿En qué sitio? Hay unas semillas. La chía y la linaza tienen EPA y DHA. Todo humano en la mañana debería tomar eso.
y van a ver que van a tener una capacidad cerebral tremenda. No se olviden de nada, van a hacer buenas trampas. Entonces, y crece el cerebro, porque si ven el cerebro, ¿es graso o no es graso? Entonces crece el cerebro y trajo un problemón para los ginecólogos. Los únicos animales que necesitan parto asistido es el humano. ¿Cuál es el perímetro cefálico? No sé si. El perímetro cefálico de un recién nacido. 35 centímetros. Entonces, todo cambió. Ya los partos vaginales, los eutóxicos, se complicaban. Y apareció la cesárea. Los partos distóxicos o instrumentados. De tal manera, un ratito, de tal manera que se complicó para la mujer. Pero le gusta a la mujer, es la máxima expresión de la mujer. ¿Cuál es? Tener un hijo. Es lo que más le gusta a la mujer. Llevan allá media hora y van a estar embarazadas ustedes. Sino que no se demoren mucho. Porque el problema es que sus óvulos es la edad de ustedes cronológica. Si ustedes se embarazan a los 30, sus óvulos son de 30 años. Y 30 años, alto riesgo. En cambio, los espermatozoides son jovencitos, somos salvetes de 92 días tan solo. En cambio, la mujer tiene su edad. Mientras más demoren, peor. Buena edad para que usted tenga su bebito de 27 años, buena edad. Ya terminaron su especialización. Ya. No esperen nunca. O si no, si tienen plata, congelen sus óvulos. ¿No? Cuesta $5,000. Y ya cuando vean en el momento adecuado la pareja, un Brad Pitt, ahí ¿ya? Hacen fertilización in vitro y ya está. Nos vamos a otro eje, al eje de la insulina, el eje pancreático. No, antes de ello, no, vamos a entrar a este eje del crecimiento, ¿ya? Vamos a seguir la secuencia. Tengo acá del eje somatotropo, crecimiento. Tengo la GRH, que significaría hormona liberadora de crecimiento. ¿Bien? Pero yo tengo una que le inhibe, que viene a ser la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. A esto lo llamo somatostatina. Y a otra, estos plumones ya los botan los que no escriban ya, delegado. Y esta es la somatoliberina, ¿ya? Esta es somatostatina. Y la otra es la que estimula. Entonces, en hipófisis libero la GH. Si tengo GH adecuado, OK, hay un crecimiento normal. ¿Ya? Pero para que yo libere GH tengo que tener ciertos requisitos. Porque, por ejemplo, si mi hijo en la adolescencia tiene hiperlipemia, aumento de lípidos, o aumento de azúcares, ¿ya? Hiperglicemia, mi GH se bloquea. Que no vean, el come pan no crece, se queda bonsaicito. El chanconcito en clase, ¿se acuerda siempre un bajito? No. Ese no dormía, ese estudiaba mucho. Y necesito dormir, sueño. Y el sueño tiene periodos y fases. Hay periodos, se llama el REM de la ensoñación y el no REM, sueño profundo. Entonces, ¿en qué momento se libera la GH? En el sueño profundo. Si ustedes recuerdan cómo crecieron, de un día a otro, pero durante el sueño. ¿Ya? Entonces, miren, ya tengo la somatostatina que inhibe y la somatoliberina que estimula, pero tengo una somatomedina, la que media. La que media se da en el hígado y se le llama IGF-1. ¿Qué viene a ser el IGF-1? Es factor de crecimiento símil a insulina. ¿Ya? ¿Cómo se llama entonces el IGF? Factor de crecimiento símil a insulina. Entonces miren, y recién ahí puedo crecer. Entonces, si yo no tengo GH, tengo dwarfismo. Soy un enano hipofisiario. ¿Ya?
Pero si no tengo IGF, soy otro enano. Se llama el enano larón. No ladrón, sino laroncito. Pero hay una característica de este laroncito. Crece 1,20 m y muere de viejito. No cáncer, no diabetes. Aquí hay una comunidad en Ecuador de Loja, hay una comunidad judía que tienen justo son laroncitos. Su GH es normal, pero no tiene IgF. Entonces todo el mundo quiere estudiarlos, todo el mundo viene ahí para estudiar. ¿Por qué no tienen cáncer y por qué no tienen diabetes? Lógico, está asociado a este IgF y este IgF está asociado a un mitógeno, al MAC. Al MAC. Y para estudiar, no quiero meter mucho, poco a poco, sino no le quiero complicar la vida. Los MAC. Y el exceso de GH ya pues me da gigantismo, y si es después de la adolescencia ya se llama el acromegálico. Nos vamos al otro eje, reproductor, que estimula la GnRH. ¿Qué viene a ser la GnRH? Hormona liberadora gonadotrófica. Se aporta hipotálamo hipofisiario y produzco las gonadotrofinas. ¿Cuáles son las gonadotrofinas? FSH y LH. Antes en hombres se pensaba que la LH en hombres era otra. Era la hormona estimulante de las células intersticiales, así se llama. No, y sí, bien digo, intersticiales, las de Leydig. Y han visto que al final es la misma. Entonces el término correcto para el hombre también es igual que el de la mujer, LH, la luteinizante. ¿Preguntas sobre esto? Ninguna, pasamos entonces. Entonces una hormona va a mantenerme la homeostasis de mi medio interno. Se encuentra en concentraciones muy bajitas, del orden de 10 a la menos 12, 10 a la menos 14. Son concentraciones muy bajitas realmente, y que se verten a la sangre, y la sangre se encarga de llevar ¿a dónde? A sus células blanco, diana o target. Algunas son sinérgicas, otras son antagónicas y otras son permisivas. Sinérgicas que actúan de la misma manera. Ya conocen ustedes la ABP y la aldosterona. ¿Qué es la ABP? Retiene agua. En cambio la aldosterona retiene sodio, pero detrás del sodio ¿quién va? El agua. Entonces mantiene la volemia. Antagónicas, también las conocen ustedes. La aldosterona retiene sodio, en cambio el natriurético ¿qué hace? Elimina sodio. Las permisivas que van en el mismo lado, van a, por ejemplo, la GH y la T3, crecimiento y desarrollo. Entonces, si yo no tengo hormonas tiroideas, tengo retraso mental, necesito las hormonas tiroideas. Entonces, crecimiento y desarrollo tengo dos hormonas, la GH y la triiodotironina, la T3. Mecanismos de secreción hormonal, tengo el endocrino. Entonces, la célula verte su hormona a la sangre y la sangre se encarga de llevarlo. Porque ¿quién tiene límites de acción? El sistema nervioso. No llega a todo sitio. Porque ¿cuáles son los cables para llegar a todo sitio? Las neuronas. Entonces, ¿quién llega a todo sitio? El endocrino. ¿Ya? El endocrino. Aquí tengo una acción paracrina. ¿Qué es paracrino? Que una célula actúa sobre otra pero cercana. Por ejemplo, hipotálamo hipófisis, paracrino. Autocrino. La célula verte su enzima, su hormona y actúa sobre ella misma. Ejemplo, puede ser por ejemplo los linfocitos a través de las interleucinas. Tengo la sinapsis, quiere decir de neurona a neurona o de neurona a célula. Y tengo el neuroendocrino. Tengo la célula neuronal, tengo la sangre, tengo mi medio interno y tengo una otra célula. Entonces, medio a través de dos, de neurotransmisor y hormona. Eso es lo más conocido. Quiere decir, siempre el endocrino está asociado al nervioso y el nervioso al endocrino. Hormonas. Tengo aquí la insulina, que está constituido por dos cadenas polipeptídicas alfa y beta,
Así la primera en todo, la primera que se aisló, la primera que se sintetizó, la primera que se clonó, todo así la primera, la insulina. ¿Por qué? Por el problema de la diabetes. El cortisol es este anillito que les hace pensar. ¿Quién tiene ese anillito? El colesterol, el esterano, el ciclopentano, berhidrogenanteno. ¿Es bueno o no es bueno consumir la yemita del huevo? Es buenísimo. ¿Para quién es malo? Para los que tienen hipercolesterolemia. Ustedes son sanitos, puros. Por estrenar están ustedes. Acá tengo la epinefrina y acá tengo la tirosina. Son de aminoácidos. Mecanismo de acción. Mecanismo de acción va a depender de la naturaleza y aparece